esta parte. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso central, como siempre, tratando de mostrarse como si fuese el gobierno pacifista, que defiende la llamada democracia, defensor de los derechos humanos, y que ellos están apoyando, respaldando a los países y a los gobiernos que son agredidos. Por tanto, el gran culpable de todo esto, lo que está ocurriendo a nivel global, es nada menos y nada más que Vladimir Putin y Rusia. Rusia es el culpable de la crisis, de los problemas que están ocurriendo a nivel global. Y por lo tanto Estados Unidos es el salvador, entre comillas. Estados Unidos y su gobierno no tienen ninguna responsabilidad y lo único que están haciendo es ayudar, apoyar económicamente y también con armamento a Ucrania. ¿Se dan cuenta el doble discurso que ustedes lo van a analizar adecuadamente? Frente a todo ello, el presidente ruso, Vladimir Putin, pese a estar ausente de esta cumbre de las Naciones Unidas, ha respondido y ha dado su versión. Acaba de dar su versión sobre la verdadera situación, sobre las verdaderas razones por las que se encuentra en este momento su país y la situación que viene ocurriendo en Ucrania. Así que va a estar muy interesante, muy importante. Les dijimos, les anticipamos. Denle relevancia e importancia a estos temas. No estemos al margen, porque esto es lo que justamente estamos poniendo a disposición de usted. Son los temas fundamentales, principales, que en este momento se hablan en todo el mundo, a nivel global. Inclusive ahora se habla de una guerra nuclear por parte del presidente norteamericano, tratando de acusar al presidente ruso, cuando en el fondo es los Estados Unidos que no quiere poner fin o terminar el conflicto en Ucrania. Pero la acusación es contraria. Los medios monopólicos están con el libreto occidental, con el libreto del mundo capitalista, es decir, de los Estados Unidos y los países cómplices de la OTAN. Bueno, sin mayor preámbulo, amigos, ahora sí nos volcamos precisamente a este segmento, a este punto. Y en la segunda parte, atención, también vamos a hacer un adelanto sobre los problemas que están sopesando en este momento Alemania, Reino Unido, Francia y otros países. Ya no solo se habla de una crisis económica, sino de una recesión ya que está a la vista, que está ya viviéndose. Muy interesante, el programa va a estar muy interesante, para no perderse, ¿eh? Así que amigos, empezamos a ver con estos personajes. En el programa anterior habíamos ya compartido con presidentes y jefes de Estado latinoamericanos, con alguno de ellos. Con los otros vamos a compartir en el siguiente programa, así que no se preocupen, tenemos diversos jefes de Estado que han generado la atención pública, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también otros a nivel global, a nivel mundial, como la de Colombia, ¿no?, que ha tenido un impacto y sigue generando comentarios, y comentarios, diríamos, de diversa índole, a favor, fundamentalmente, mayoritariamente a favor, muy pocos en contra. Lo que acaba de decir el presidente Gustavo Petro, que ha llamado la atención, que ha conmovido al auditorio y también a la opinión pública. Bueno, ahora sí, empezamos. A ver, primeramente entonces empezamos con el presidente de los Estados Unidos. A ver, tomen nota, mucha atención. Ustedes saben de que hay mucha gente que tiene una postura a favor y otros en contra, en fin, a las políticas norteamericanas, a las políticas imperiales, pero eso no es óbice para no informarnos, para no escuchar, para no o dejar de lado. No. Nos guste o no, hay que escucharlo. ¿Qué es lo que dice? Mira, van a ver ustedes la soltura, y de repente
vale el término, el cinismo con la que trata los temas y los problemas que están ocurriendo a nivel global. Toda la responsabilidad le echa la culpa a Putin y a Rusia de todo lo que está pasando, mira, los Estados Unidos, de su crisis interna, de los problemas que vive la humanidad. Es decir, lo presenta como el gran invasor precisamente a Rusia. Y van a ver la soltura, van a ver la manera como realmente enfoca su discurso Joe Biden. Y más adelante lo vamos a escuchar también al presidente ruso, Vladimir Putin. Así que, amigos, invocarles para que compartan a partir de este momento con mayor fuerza, con mayor insistencia, todos quienes están en las redes sociales ya, y también los que están en la radio, en la televisión, escúchenlo, cáptenlo atentamente. Vamos a pasar a compartir y en determinados momentos, cuando sea oportuno y necesario, intervenimos también o nos detenemos ahí momentáneamente. De modo que vamos a partir de este momento con el discurso del presidente de los Estados Unidos. Así que, amigos, vamos inmediatamente con estas referencias y advertencias, nos metemos inmediatamente a este ámbito, a este contexto del presidente de los Estados Unidos. A ver, ¿qué es lo que refieren? Ahí está. Señor presidente, señor secretario general, líderes, en el último año nuestro mundo ha experimentado una gran sacudida. Crecientes crisis, inseguridad alimentaria, calor sin precedentes, sequías, el COVID-19, la inflación y una guerra brutal e innecesaria, una guerra elegida por un hombre. Para ser claros, hablemos claramente. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino, trató de borrar un estado soberano del mapa. Rusia vergonzosamente ha violado pautas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Nada más importante que la prohibición clara de la toma de territorio de países vecinos por la fuerza. Nuevamente, hoy el presidente Putin ha hecho amenazas nucleares contra Europa en flagrante desmedro de las responsabilidades que conlleva el régimen de no proliferación nuclear. Ahora, Rusia está llamando más combatientes y el Kremlin está organizando referendos ficticios para tratar de anexarse partes de Ucrania en una violación clara y significativa de la Carta de las Naciones Unidas. Debemos ver esto por lo que es. Putin dice que tuvo que actuar porque Rusia estaba siendo amenazada, pero nadie ha amenazado a Rusia y nadie más que Rusia ha buscado este conflicto. De hecho, nosotros advertimos que esto iba a ocurrir y tratamos, junto a muchos de ustedes, de evitarlo. Las palabras de Putin dejan claro cuál es su propósito. Justo antes de la invasión, Putin dijo, y cito, Ucrania fue creada por Rusia. Nunca tuvo realmente condición de Estado. Y ahora vemos ataques contra escuelas, estaciones ferroviarias, hospitales, centros de historia y cultura de Ucrania. Algo aún más terrible, las peores atrocidades, tumbas masivas, cadáveres que muestran indicios de tortura. Esta guerra trata de extinguir el derecho de Ucrania a existir como un Estado, pura y simplemente, y el derecho de Ucrania a existir como un pueblo, donde quiera que estén, donde quiera que vivan, sea lo que sea que ustedes crean. Eso debería ser algo escalofriante. Por eso 141 naciones en la Asamblea General se unieron y de manera inequívoca condenaron la guerra de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos ha movilizado cantidades masivas de asistencia humanitaria y de seguridad y apoyo económico para Ucrania. Más de $25.000 millones hasta la fecha. Nuestros aliados y socios alrededor del mundo también han respondido.
Y hoy, más de 40 países aquí representados han contribuido miles de millones de dólares en dinero y en equipo para ayudar a Ucrania a defenderse. Estados Unidos también está trabajando estrechamente con nuestros aliados y socios para que esto conlleve un costo para Rusia, para disuadir ataques contra territorios de la OTAN y evitar más atrocidades y crímenes de guerra. Bueno, ahí hacemos la primera interrupción y nos detenemos ahí momentáneamente para seguir escuchando el discurso del presidente norteamericano. Ahí está, ustedes lo están captando. Estados Unidos viene otorgando la llamada ayuda humanitaria. Fíjense, uno, ayuda humanitaria. Y en segundo lugar, apoyo económico, desembolso económico, hasta el momento más de 25.000 millones de dólares. Más de 25.000 millones de dólares. ¿Se imaginan esa cantidad? Enorme. Todo ese dinero precisamente para enfrentar a Rusia. Sobre pretexto de apoyar precisamente al gobierno de Ucrania. Igual lo están haciendo los países socios, dicen nuestros países socios. ¿Y a quiénes se refiere? Precisamente a los socios de la OTAN. Entonces, el conflicto, la guerra en Ucrania, ¿es solo entre Rusia y Ucrania? ¿O ha pasado, como ya lo dijimos anteriormente, ha pasado este conflicto a ser entre Rusia y los Estados Unidos, Rusia y la OTAN? Entonces, ¿qué rol está cumpliendo hasta este momento el gobierno de Ucrania? Simplemente para ser un gobierno y un personaje como Zelensky, títere de este conflicto, manejado, utilizado por los Estados Unidos y por la OTAN. ¿Se dan cuenta? Cientos y miles y millones, dice, de dólares. Ahí está, lo está diciendo clara y puntualmente el propio Joe Biden. Pero lo presenta como el agresor, como el invasor, el culpable y el responsable de todo a Rusia y Putin. Como el país agresor, invasor. Ese es el discurso. Ese es el libreto que se difunde en todos los medios monopólicos a nivel mundial. Y por consiguiente repetidos, reproducidos por los medios monopólicos que tenemos en cada uno de los países, como es el caso nuestro, Perú. Y esto también se replica en diversos países. Eso es lo que está sucediendo. De modo que el gran responsable para todo de lo que está sucediendo, lo que está pasando en estos tiempos, es nada menos y nada más que Rusia y el gobierno de Putin. ¿Se dan cuenta? Y Estados Unidos, supuestamente el bonachón, el buena gente, el que justamente lucha por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, por la paz mundial. Pero cuando en el fondo es todo lo contrario, todo lo contrario. Pero sigamos escuchando, ¿eh? Por eso demos la atención, amigos, demos la atención. Estos son temas importantes, fundamentales en el escenario mundial. Y luego viene ya también el discurso y la participación de Vladimir Putin. A ver, sigamos con Joe Biden, sigamos. Veamos. Estados Unidos ha movilizado cantidades masivas de asistencia humanitaria y de seguridad y apoyo económico para Ucrania. Más de 25.000 millones de dólares hasta la fecha. Nuestros aliados y socios alrededor del mundo también han respondido. Y hoy, más de 40 países aquí representados han contribuido miles de millones de dólares en dinero y en equipo para ayudar a Ucrania a defenderse. Estados Unidos también está trabajando estrechamente con nuestros aliados y socios para que esto conlleve un costo para Rusia, para disuadir ataques contra territorios de la OTAN y evitar más atrocidades y crímenes de guerra. Porque si una nación puede ir en pos de sus ambiciones
poderes imperiales sin consecuencias, estamos comprometiendo todos los principios de esta institución. Las victorias en los campos de batalla son de los valerosos soldados ucranianos, pero en el último año el mundo también se vio puesto a prueba. Y no vacilamos, optamos por la libertad, por la soberanía, por los principios de los cuales todos los signatarios de la Carta de los Estados Unidos respetamos. Hemos estado del lado de Ucrania. Como ustedes, Estados Unidos quiere el fin de esta guerra en términos justos, bajo los términos que todos hemos suscrito. No se puede tomar por la fuerza el territorio de otro país. El único país que se interpone a esto es Rusia. Así que nosotros, cada uno de nosotros aquí, determinados a defender los principios que hemos jurado defender como miembros de las Naciones Unidas, debemos responder en forma clara, firme e inequívoca en nuestra determinación. Ucrania tiene los mismos derechos de cualquier nación soberana. Seguiremos solidarios con Ucrania frente a la agresión de Rusia. Punto. No es un secreto que en esta contienda entre democracias y autocracias, Estados Unidos y yo como su presidente defendemos la visión del mundo consagrado a los principios de la democracia. Estados Unidos está decidido a defender la democracia interna y externamente porque pensamos que es el mejor instrumento de la humanidad para enfrentar los retos de nuestros tiempos. Estamos trabajando con el G7 y otros países para demostrar que las democracias le pueden responder a sus ciudadanos y también al resto del mundo. Pero al reunir... Bueno, amigos, este punto también no podemos dejar pasar, ¿no? Ahí está. Cómo se muestra, ¿no? Cómo trata de mostrarse el gobierno de los Estados Unidos. Un pleno defensor de la democracia. Supuestamente es el aladid de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos. Pero veamos los hechos, solamente como ejemplo que nunca debemos de olvidar. ¿Cuál es la democracia que han llevado cuando invadieron Afganistán? ¿Qué democracia es la que en este momento existe? Cuando terminaron entregando al terrorismo del Estado Islámico la conducción, el armamento y todo el arsenal al terrorismo del Estado Islámico en Afganistán. ¿Cuál es la democracia que han llevado a Irak? Asesinato al presidente Saddam Hussein. Y una democracia que en el fondo ha sido simplemente de saqueo para llevarse los recursos más valiosos de ese país, el petróleo, para repartirse y saquear sus principales recursos. Ahí está, en Irak. ¿Qué democracia es la que han llevado precisamente a Libia? Asesinato a su presidente Muammar Gaddafi y el saqueo de todos sus recursos. Esa es la democracia del que habla tanto los gobernantes norteamericanos. ¿Qué les parece? ¿Qué democracia es la que justamente quisieron llevar a Siria en estos últimos tiempos? ¿Y qué democracia es la que quieren llevar no solamente a Ucrania y ahora a Rusia? Pero fíjense la soltura, el cinismo del que cómo emiten estos discursos. Este es el discurso central, principal en las Naciones Unidas del presidente de los Estados Unidos. Así que por eso les hemos advertido. Vean, capten, escuchen la soltura, el cinismo de la manera como enfoca estos temas. Y ese es el mensaje y ese es el libreto que